Miquel Costa y Llovera. Patrocinio de San José. Filius accrescens Joseph Filius accrescens. Con estas palabras inició el patriarca Jacob su bendición sobre su hijo predilecto José, cuando en su lecho de muerte quiso bendecir uno por uno a sus 12 hijos con espíritu patriarcal y profético. Pero aquel antiguo José, el de los sueños misteriosos, el que fue vendido por sus hermanos, el que fue primero esclavo y después gobernante glorioso en Egipto, el casto y dulce entre todos los primitivos patriarcas, no era sino figura y profecía viva de otro José, que había de heredar todas las bendiciones, todas las virtudes de los patriarcas, cuando en la esperada plenitud de los siglos viniere el deseado de los collados eternos. Por esto la Iglesia Santa aplica a José, esposo de María y padre legal de Jesús, todas las alabanzas del antiguo José, contenidas en los libros sagrados. Podemos así considerar referidas al Santísimo Patriarca las palabras de mi lema. Él es el sucesor y heredero de la dinastía patriarcal y real a la que estaban vinculadas las promesas del futuro Mesías. Él es quien transmite el cetro, ya invisible, de David a Jesús, el Rey eterno y heredero de todo. En José se cumple la grandiosa mutación de la promesa en realidad, de los bienes de la tierra en bienes espirituales, del reino de Israel en la Iglesia universal perdurable. Reclinada sobre una colina, en un valle modesto, está la pequeña Nazaret, población vulgar entre las ciudades de la humilde Galilea. En aquella población hay una casita que no se distingue de otras, sino por una mayor pobreza y quietud. ¿Quién buscaría allí a un patriarca heredero de todas las bendiciones patriarcales? Aquella vivienda es una tienda. Dentro de ella trabaja un carpintero que viste como los demás de su condición y de su pueblo. Nada extraordinario presenta a primera vista a aquel hombre. Si lo observaseis atentamente, notaríais una mirada meditativa y aquel dulce silencio que alguien ha nombrado ángel custodio de la perfección. Es José, desconocido de los hombres, venerado de los ángeles como el patriarca de las bendiciones supremas. ¿Dónde están las riquezas de los patriarcas? ¿Dónde se encuentran los rebaños de Jacob, las magnificencias de la corte de Egipto, el cetro y la espada de David, los espléndidos palacios y vergeles de Salomón? Las bendiciones acumuladas sobre este humilde José parecen haber servido únicamente para despojarlo de todos los bienes de la tierra. Sí, José es pobre, pero su pobreza es un tesoro más que patriarcal y regio, es un tesoro espiritual de bienes verdaderos. Este hijo de David poseerá el 100% del Evangelio, que consiste, según San Jerónimo, en el cambio de los bienes de la tierra por los bienes celestiales, superiores sin comparación. En la ley antigua, los premios solían ser bienes temporales, como correspondía a un estadio de la religión más externo y figurativo. Pero respecto de nuestro patriarca, se anticipan las bienaventuranzas del Evangelio, y él comienza a cosechar la primera de todas: bienaventurados los pobres. Entre las pasiones seductoras, ninguna lo es tanto como la de la sensualidad. Qué admirable victoria la de nuestro José sobre la carne. Celebradísimo fue el antiguo José por su castidad probada, pero merece serlo más, sin comparación, el nuevo José. No solo casto, sino virgen, a quien Dios halló digno de custodiar como esposo la misma virginidad divinamente fecundada.
el matrimonio de María y José es el triunfo de la pureza perfectísima. El vínculo que los une es de amor celestial, y los derechos que se entregan son los de cada uno a la virginidad del otro. Así, la pureza de José es garantía de la virginidad suprema que Dios exige en su Madre Inmaculada. No se puede decir más sobre la castidad de un hombre. Por esto, grandes contemplativos y teólogos opinan que el esposo virginal de María estuvo limpio hasta de la sombra más ligera de impureza por toda su vida. Por esto es invocado como protector de la más bella y delicada entre las virtudes morales. De las pasiones violentas, la más furiosa parece ser la de los celos, pues sobre estos triunfa también José con una serenidad augusta. Él, que había prometido fidelidad al vínculo de la santa pureza, ve que su esposa resulta ser madre. No sabiendo explicarse el misterio, queda poseído de terribles dudas. ¿Qué caso para alborotar un corazón con la furia de los celos? ¿Pero qué hace el santo patriarca? Sufre, sí, pero calla, reflexiona, ruega. Ve que no puede admitir una suposición desfavorable a su esposa, a la que reconoce ejemplar de toda virtud, y sospechando tal vez la divina maternidad profetizada, resuelve separarse ocultamente y no acusar, como hubiera debido hacer si hubiese pensado que María era culpable. Oh calma, dominio de sí mismo, suavidad y prudencia admirables. Un ángel vendrá a coronar tanta virtud con una revelación dulcísima. José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, pues lo que en ella ha nacido es del Espíritu Santo. José, dominando perfectísimamente el apetito irascible, las pasiones violentas, ha merecido poseer en paz la tierra de su corazón y la del paraíso, realizándose en él aquella bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. No hace falta ir recorriendo una por una las virtudes del Santísimo Patriarca. Están todas comprendidas en el calificativo de justo, aplicado absolutamente según el estilo de las Sagradas Escrituras, puesto que justo es llamado José, con la sobria pero plena expresión del Evangelio. José, siendo justo, hasta las mismas virtudes teologales se incluyen en el concepto de justo. Si el justo según Dios es aquel que vive de la fe, nadie más plenamente que nuestro santo ha vivido de la fe divina, después de su esposa incomparable. Él es depositario de los misterios del Dios humanado, sino para predicarlos al mundo, sí para poseerlos íntimamente en recogida contemplación, ocultándolos como el velo del santuario. Él es el santo de la esperanza, que juntando en sí todas las promesas de los patriarcas y de los profetas, asiste y toma parte en los preparativos de la redención y muere poco antes de consumarse para llevar el anuncio a sus antepasados que en el seno de Abraham esperaban la ansiada nueva. Él es el hombre de la caridad, por la íntima adhesión a Dios, hecho niño para ser más familiarmente amable, el hombre de las mayores ternuras para con Jesús, solo inferiores a las de María. Él es fidelísimo observante de la ley y de las divinas inspiraciones. Con las riquezas suele ir unido la autoridad. ¿Quién más súbdito, quién más desprovisto de autoridad, según el concepto del mundo, que el humilde carpintero de Nazaret? Parecía que tenían sobre él su pie todas las superioridades humanas, colocándolo en el ínfimo escalón del pueblo.
pero así como en la pobreza del santo patriarca había tanta riqueza de bienes espirituales, así también en su baja condición había una autoridad en verdad formidable para los mismos espíritus celestiales. El Verbo de Dios se había hecho carne en María Virgen, legítima esposa de José, y puesto que el futuro de la esposa cae bajo la patria potestad del esposo, Jesús permanece sujeto a la autoridad de José, de su padre según la ley. El santo patriarca es padre de Jesús, no sólo putativo, es decir, supuesto, no sólo nutricio, esto es encargado de alimentarlo, sino conforme a la ley misma, que le confiere verdadera potestad paterna. Y Jesús, aunque sea hijo de la Virgen en cuanto a su naturaleza humana, y sólo en cuanto hombre sea súbdito de José, no es otro que la persona divina. No hubiera podido el santo patriarca ejercer la santísima autoridad de que estaba investido, si aquel de quien procede toda paternidad y que forma uno por uno de los corazones de los hombres, no le hubiese modelado un corazón profundamente paternal, dándole, como afirma el Crisóstomo, todo aquello que es paterno, quedando a salvo la virginidad. Así José manda sobre el buen Jesús, pero sólo para obedecer a la voluntad divina, que le ha conferido tal cargo, y por tanto manda como quien obedece, con humildad, abnegación y reverencia. Ejerce su incomparable autoridad no como los que dominan sobre las gentes, sino conforme a la regla que más tarde había de dar el Salvador a sus apóstoles. El que es mayor, hágase como el menor, el que preside como el que sirve. Servicios, ansias, trabajos, he aquí las formas en que José manifiesta su autoridad sobre Dios hecho hombre, al cual sirve como padre. José, con espíritu de sacrificio, está como inmolándose en el gobierno de la Sagrada Familia, autoridad sublime y sublime modo de ejercerla. Era grande sin duda, y ejercida dignamente la autoridad del antiguo José, que fue constituido por el monarca de Egipto como señor de su casa y príncipe de todo su imperio. Pero cuán superior y superiormente sostenida la autoridad del nuevo José, a quien Dios Padre estableció sobre su casa, que es la Sagrada Familia, y en consecuencia sobre todo el imperio de la creación, y señaladamente sobre la Iglesia Santa, que es la casa de Nazaret y la familia de Jesús dilatada por todo el mundo. De nuestro Santísimo Patriarca puede decirse ciertamente, como hace la Iglesia en la Sagrada Liturgia, le ha constituido señor de su casa y príncipe de todo su dominio. La misma parsimonia y abnegación con que el Padre legal de Jesucristo ejerció su nobilísima autoridad sobre la tierra ha de hacer más eficaz su poder y patrocinio desde el cielo. Durante su vida mortal no obró milagros, ni usó nunca de su poder en interés propio. Por esto, en justa compensación, ha de poseer en el cielo la misma autoridad con las manifestaciones del poder más grande, del patrocinio más externo y glorioso después del de María. Por esto, la extática Teresa de Jesús no se cansaba de recomendar la devoción al castísimo patriarca y la confianza en su patrocinio, asegurando que nada había pedido por intercesión de San José que no le fuese concedido. Si a muchos de sus siervos más excelsos ha otorgado Dios especial patrocinio para socorro de necesidades determinadas, a San José le ha concedido el patrocinio universal. Así convenía a su autoridad. Así lo ha reconocido la Iglesia al declararlo patrono suyo universal, por declaración solemne de Pío IX, que llenó de gozo
en todas partes a las almas piadosas. Tan inmensamente superior a la autoridad de los antiguos patriarcas y reyes, sus progenitores nobilísimos, es la autoridad poderosa de nuestro José, hijo que va en aumento, hijo que crece. A la autoridad y poder acompaña la gloria, pero ¿quién entre sus contemporáneos fue más oscuro que el humilde y pobre menestral de Nazaret? Tan vulgar, oscura y baja parecía su persona, que en desprestigio de Jesús sus enemigos ya consideraban suficiente esta pregunta: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo del artesano? No extrañemos, hermanos, este abajarse del gran patriarca, así como la soberbia es el fondo de todo pecado y a través de ella entró la culpa en la creación. Así, al venir el Dios hombre a borrar el pecado del mundo, hubo de presentarse humilde y abatido, hubo de hacer guerra a la vanagloria de los mundanos para comunicarnos la verdadera gloria divina. La vanagloria orgullosa puede combatirse por medio de la oscuridad y de las humillaciones, y de uno y otro modo la combatió Jesús, por la oscuridad en 30 años de vida oculta, por las humillaciones de increíbles ignominias en la Sagrada Pasión. De este modo José, servidor de la infancia y de la vida oculta de Jesús, hubo de quedar en la oscuridad, hubo de vivir como abatido en la más humilde condición. ¿Dónde está pues la gloria del que era heredero de reyes y patriarcas? Está precisamente en su oscuridad y humillación. Reparemos bien en esto. ¿Qué es lo que le falta allí? Es la consideración de los humanos, vana, injusta, cambiante, engañosa, que con su brillo inseguro extravía y pierde a tantas almas. En cambio, tiene la aprobación infalible, santa de Dios y de sus ángeles. Esta es la verdadera gloria de los santos sobre la tierra. No han de captarla entre los hombres, la llevan en el interior de la conciencia y pueden decir con el apóstol: nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Oh, y para José, este interno testimonio es corroborado con la manifiesta aprobación de María, la más perfecta de las criaturas, y del mismo Jesús, Dios hecho hombre, que es la verdad misma. ¿Qué le importa a San José vivir desconocido de los hombres y rechazado por el mundo, si es tan conocido y amado de quien vale más que todo el mundo, si lo respeta y lo felicita la verdad infalible? Grandísima, más que la de Salomón, es pues la gloria del humilde patriarca de Nazaret, escondido con el Salvador en la vida oculta. Grande es su gloria en tu salvación. ¿Quién podrá decir lo que ha de ser la gloria magnífica de San José en el cielo, proporcionada a su santidad sobreeminente y compensadora de la oscuridad humilde en que vivió sobre la tierra? En las escalonadas sublimidades del empíreo, correspondientes a grados distintos de virtud y mérito, ¿cuál será el trono del perfectísimo esposo de María, del Padre legal de Jesús que tan meritoriamente le sirvió? Si la gloria ha de ser a proporción no sólo del mérito, sino también de la humildad, sin la cual no hay mérito ante Dios, el santo humilde entre todos bien ha merecido que el Altísimo le haya dicho: sube más arriba, sobre todos los coros y jerarquías celestiales, hasta estar junto a la Reina soberana, la más perfecta y la más humilde de las criaturas. Oh sí, José, esposo de María, comparte con ella la realeza de la gloria, y sólo a ella es inferior, bajo el trono de la sacratísima humanidad de Jesús. De nuestro augustísimo patriarca
se puede decir adiós con toda singularidad. Le has coronado de gloria y honor y le has constituido sobre las obras de tus manos. Pero no era bastante que José fuese glorificado tan altamente en el cielo. Era preciso que lo fuese también sobre la tierra, no ya por la opinión vana y falible del mundo, sino por el magisterio seguro, por la autoridad infalible de la Iglesia, el Rey inmortal de los siglos, que dispone de los tiempos a su arbitrio, no necesita darse prisa, puede desplegar sus designios con lentitud majestuosa. Así como Dios ha querido que ciertas verdades reveladas quedasen contenidas implícitamente en el depósito de la fe, hasta que llegado el momento se hiciese de ella explícita definición dogmática que resultase así más oportuna, así también ha querido el Altísimo que la gloria de San José permaneciese como envuelta en los pliegues del gran misterio de Jesús niño, hasta que llegase la época oportuna escogida, y esta época ha resultado ser la nuestra. ¿Quién hubiera dicho a aquellos judíos que creían desprestigiar al buen Jesús solo con preguntar, ¿no es este el hijo de José? ¿Quién les hubiera dicho que llegaría un tiempo en que todas las lenguas y razas y naciones aclamarían por protector poderosísimo ante Dios aquel oscuro artesano de Galilea? Esto se ha realizado en nuestros días, en tiempos de luchas y peligros, de combates contra la Iglesia, de amenazas y cataclismos. La cabeza visible de la Iglesia misma, Pío IX, de santa memoria, ha proclamado el patrocinio universal de San José sobre todo el pueblo de Dios. Es esta la exaltación del humilde patriarca sobre la tierra. Aquella tardanza en la glorificación de José en la Iglesia militante hace más solemne la manifestación tan largamente preparada y al fin cumplida sobre la cabeza orgullosa de un siglo racionalista. La gloria de José, grande desde un principio en lo interno, grandísima sobre el cielo desde que subió allí con Jesús victorioso, ha ido apareciendo como a través de una larga marcha aquí en la tierra, hasta mostrarse con triunfal esplendor en el siglo del corazón de Jesús y la Inmaculada. También desde este punto de vista es el humilde José, por excelencia, el Hijo que crece. Oh José, soberano patriarca, oh varón entre todos el justo, cuanto tiene más caro y augusto puso Dios en tu humilde taller. Tú tan fiel al divino monarca, su depósito sacro tuviste, que de cuanto en sus reinos existe, Él te entrega el inmenso poder. La Virgen de las Vírgenes, que guarda más celoso, con título de esposo, confiótela el Señor, y como lirios cándidos en una misma fuente, unisteis solamente fragancia y candor. Si Dios a su unigénito nos dio de Virgen Madre, con título de Padre, confióle a tu bondad, y tú al divino párvulo cuidaste humilde y tierno, con ánimo paterno y patria autoridad. Así del gran misterio, tú fuiste el confidente callado, reverente, absorto en oración, oculto en lo recóndito, cual velo del santuario, cubriste el incensario de interna adoración. Oh José, pues tu cetro hoy abarca cuanto ser lo creado comprende, a la Iglesia tú ampara y defiende, que te aclama patrono sin par, y pues siempre, oh sublime patriarca, te complace lo humilde y modesto, esa grey que a tus plantas se ha puesto, tú querrás bendecir y guardar.